Eso sí. Buenos días, Blanca Nelly, ¿cómo le va? Buenos días, profesor. Buenos días a todos. Igualmente, Blanca, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Listos, amigos? Lección 8. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos crecer por medio de este curso, que no solo seamos Todo lo bueno conocedores que hemos de la aprendido. palabra, sino también Gracias por hacedores de tu los palabra. profesores, los Te encargados de pedimos que la cadena bendigas a tu iglesia principal. con líderes como Nehemías, Gracias por todos los hermanos de valientes, los diferentes sabios, países. Que decisivos su y mano llenos de fe poderosa para nos siga orar sin guiando, cesar. nos siga Te bendiciendo pedimos y nos esto en siga el nombre de ayudando. Jesucristo, Gracias. nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Bien, bien, amigos. ¿Qué se entiende cuando se habla de la palabra Reforma. reforma? ¿Qué es una reforma? Cuando se habla de una reforma, sea en la sociedad, en la política, en la iglesia, bueno, no suelo usarla como en casa o una reforma personal, pero me imagino que se podría usar la palabra así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se entiende con la palabra reforma o reformar? ¿Qué es? ¿Quién desea aportar? Reforma. Blanca, por favor. Reforma, pues la reforma política es la constitución, las leyes que se hacen de nuevo, ¿no? Que se reforman. En la vida personal sería uno cambiar la actitud, como reformar lo malo, que es difícil, difícil, porque somos pecadores a cada instante en nuestra vida. Como dejar que Dios sobre en la vida de nosotros para bien, pastor. Y en la casa también podría haber reformas, bregar uno a hacerlo mejor, pero es muy difícil porque somos humanos y pecamos. Sí, gracias, Blanca. Sí, Blanca nos habla de, también se usa en el mundo político, ¿verdad? De una reforma política como de cambiar, mejorar las leyes, ¿verdad? Hasta la constitución, algo por el estilo. Gracias, Blanca. Y en lo personal, Blanca, lo que describe Blanca, una reforma personal sería pues casi como el arrepentimiento, ¿verdad? Sí, Parece mucho al, reformar. al arrepentimiento. Vemos la mano de Luis Bello, adelante. Sí, buen día, profesor. Ujú. Sí, en caso de la palabra reforma, en lo que eh, se le atribuye a la Biblia o al cristianismo, está hablando de volver al inicio, de volver a la palabra de Dios, de volver a, a lo que Dios nos pide. Eh, Diferente es la reforma de, qué sé yo, de una construcción de una casa. Cuando uno hace una reforma puede deformar lo que estaba. En cambio, la palabra reforma en el mente bíblico sería volver a la palabra. Bien dicho, señor Luis. Una Volver. reforma espiritual, una reforma religiosa sería el simplemente volver a la palabra. Excelente, muchas gracias. Amigos, en lo que estudiamos, em, tanto en la lección 7 como en la lección 8, el texto para hoy de Nehemías, vemos una reforma, ¿no? Era una reconstrucción Reconstrucción física y a la vez una reconstrucción espiritual. espiritual. Pero lo más importante siempre es lo espiritual, como dice Luis, es volver a la palabra. ¿Y cómo sucedió eso? Pues simplemente Esdras abrió la Biblia y empezó a Sí, leerlo y empezaron a explicarlo los levitas y los líderes nombrados por Esdras. Empezaron bueno, la gente por lo general, en los tiempos de Esdras y Nehemías, la gente empezó a escuchar la palabra de Dios otra vez, empezó a observar el sábado,
entre otras cosas. Empezó a arrepentirse de unas prácticas que eran prohibidas por la ley de Dios. Por ejemplo, alguien mencionó el otro día les fue prohibido casarse con mujeres paganas, ¿verdad? Entonces reconocieron que, eso está mal y bueno, se arrepienten de muchas cosas. Igual, algunos dirían que, pues ya con la llegada de Juan Bautista, era un tipo de reforma, ¿no? Juan llamaba la atención a la gente y les decía, andan siguiendo puras tradiciones de hombres, lo que les enseñan los fariseos, pues vuelvan a la palabra de Dios, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Ya viene uno que, digamos, nos va a refinar con fuego, ¿verdad? Pero bueno, Juan Bautista, bueno, propongo que también era un tipo reformador, ¿verdad? Y también muchos historiadores, bueno, hablan del siglo XVI, XV, XVI, como una época de reforma espiritual. Muchas de las llamadas denominaciones que vemos hoy en día nacieron por esas épocas, hace que 500 años. Pues ya viendo, de ahí nacen muchas iglesias cristianas que realmente sabemos que al fin y al cabo es una iglesia cristiana, los que creen en Jesucristo. Pero en este mundo, sí, hay distintos grupos y todo eso. Pero lo que sucede en el siglo XVI es justo lo que describe Luis. Dios levanta a hombres que simplemente decían, hey, lo que está haciendo la iglesia está mal. Necesitamos volver a la palabra de La Dios. palabra. Sí, y se habla mucho de hombres como Lutero, Calvino y bueno, pero eso se va a estudiar en otro curso en más detalle. Nosotros en Academia Cristo, para que sepan, sí, se puede decir que somos de orientación luterana, ¿verdad? Pero no se llama Academia Luterana porque Cristo. para nosotros es más importante, somos seguidores de Jesucristo. Y dicho eso, también damos gracias por la obra de reformadores como Esdras, Nehemías, Juan Bautista, Lutero y así en adelante, simplemente porque son hombres que hicieron lo que dijo Luis. Nos dijeron, volvamos a la palabra, volvamos a la palabra. Y nosotros en la Academia de Cristo queremos tener ese mismo sentir, ese mismo espíritu de, si ustedes tienen preguntas doctrinales, si tienen preguntas, nosotros proponemos no responderles de, nuestra iglesia enseña, no, vamos a responderles, ¿qué dice la Biblia? Investiguemos, seamos como, bueno, veamos todo con lupa, ¿verdad? Y para decir, hay que volver a la palabra, hay que volver a la palabra. ¿Okay? Muy bien, amigos. Eso fue una introducción. Eso fue mi captar para esta lección. Reforma. Presento esa. No vamos a hacerlo, pero podríamos también hablar un poco de dónde vemos necesidad de una reforma hoy en día. Simplemente les planteo esa pregunta para que lo piensen. Una reforma espiritual, a veces en nuestras vidas personales, a veces en nuestras iglesias. A lo mejor ustedes participan en iglesias que necesitan una reforma, ¿verdad? Y a lo mejor Dios los va a utilizar a ustedes para llevar a cabo esa reforma. Ustedes tal vez van a identificar prácticas o doctrinas en iglesias que están mal y ustedes van a tener la palabra de Dios como respaldo para ver y para poder abrir la boca y decir, hermanos, amigos, con todo respeto, creo que debemos volver a la palabra de Dios en este aspecto. Pero bueno, ojo, es muy chocante porque los reformadores suelen sufrir mucho
Les advierto. Prepárense, les va a costar. Les va a costar. Ok. Bien, amigos, vamos a una historia que me encante. Nehemías, ustedes leyeron sobre todo capítulos 1, 2, 4. Vieron el video, eso es lo importante. No se preocupen. Ok. Ok, agarren sus Biblias y si ustedes tomaron algunos apuntes, bien, pueden tenerlos a mano. Estamos listos. Ya saben lo que voy a preguntar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Vemos la mano de Isabel. Ok, Isabel. Y una pausa. Isabel, primero quiero saludar a Vania, buenos días. Y Ruth Sandy, buenos días. Les damos la bienvenida a nuestras compañeras. Muy buenos días. Saludos a Vania y a Ruth Sandy. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Ok, ya estamos en nuestras Biblias, en la historia de Nehemías. Pueden abrir sus Biblias ahí y seguimos con la pregunta 1, que es, ¿quiénes son los personajes? Ya le prometí el micrófono a Isabel. Adelante, Isabel. Pastor, Nehemías, hijo de Atalías, Ananí, hermanos varones, judíos, remanentes, Dios, sale Dios, Jehová y Señor, siervo, hijo de Israel, padre, Moisés, rey Artajerjer, la reina, gobernadores, Asaf, capitanes, gente, Zambalat, Oronita, Tobías, el siervo, Amonita, hombres, oficiales, nobles, sacerdotes, Gesem, acarreadores, hermanos, hijos, hijas, mujeres, jefes, centinelas, jóvenes. Eso es lo que tengo yo, pastor. Muy bien, Isabel. Una lista completa. Hablemos de 2, 3 personas en específico. Artajerjes, amigos, acuérdense que este es el mismo Artajerjes que le dio permiso a Esdras a volver. ¿Ok? Esdras y Nehemías son contemporáneos. Hasta se conocen, llegan a trabajar juntos. ¿Ok? Estamos en la misma época. Artajerjes parece amigo de los judíos, ¿verdad? O sea, es bueno. Yo le vemos en una luz positiva de lo que vemos en las escrituras. No es de que haya sido creyente, pero digamos que más bien es la obra de Dios, ¿verdad? Disponiendo a los corazones de los reyes a favor de su pueblo. Bien, Nehemías en sí, ¿quién era Nehemías? Ok. ¿Quién era Nehemías? ¿Alguien nos puede dar un poco de información? ¿Qué se sabe de él? ¿En qué trabajaba? Ok. Isabel, adelante. Era copero del rey. Copero del rey, sí, y eso era... Sí. Que servía el vino, estaba cercano al rey. Y es de confianza, ¿verdad? Porque el que te sirve la bebida, no confías en él para no matarte, para no envenenarte, ¿verdad? Porque en ese entonces eran tiempos de, no, cualquier enemigo te quiere matar, ¿verdad? Hasta tus propios parientes a veces te quieren matar para robar el trono, ¿verdad? Entonces necesitas alguien de confianza para servir tu comida, tu bebida. ¿Okay? O sea, es un puesto, es un alto funcionario de rey. Bien, en el capítulo 2, ya estando en Judá, ¿qué puesto recibe? ¿Qué puesto recibe Nehemías?
No sé si se Puesto de fijaron. gobernador de Judea. Sí, llega a ser como gobernador, o sea, le dan un puesto oficial allá. Pero fíjense que él no es sacerdote, él no es escriba, no es necesariamente un profeta tal cual, ¿verdad? A diferencia de Esdras, que Esdras sí era levita, era escriba, sacerdote, digamos, sí, heredero legítimo del sacerdocio de Aarón, ¿verdad? No, Nehemías es otro caso, ¿ok? Por decir, es más como un hombre laico, ¿verdad? No sé si usan Sí. ese término. Eh, Era bien, era un líder civil, ¿verdad? sí, exactamente, Un exactamente. líder civil. Ujú. Sí, y eso da testimonio de la importancia no solamente de líderes Sí, espirituales dentro de la iglesia, pero también líderes espirituales pues hablando en general. O sea, que nunca vayamos a pensar que, los que trabajan en la iglesia están sirviendo a Dios y los que no trabajan en la iglesia no están sirviendo a Dios. No, eso ujú, está totalmente equivocado. sí, Todos somos sacerdocios de Dios ahora en el Nuevo Testamento, todos los creyentes. Y creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Cada uno de nosotros ya es siervo de Dios, igual. Bien, Sanbalat, Moisés se fijó quién era Sanbalat. Sanbalat, también sus amigos Tobías y Gesem, creo que San, se llaman. ¿Quiénes eran? sí, Sanbalat era de los, Sanbalat Oronita, dice, era de los que se oponían a que se construyera la obra, era de los que se burlaban de la obra. Y cuando lo aplicamos también en nuestro entorno o en nuestras congregaciones, puede ser que haya gente también que diga, esos no se van a levantar, esos van a fracasar, pero sabemos que cuando la obra es de Dios, tenemos la ayuda de Dios, no importa los enemigos, que no importa cuánto Zambalat se levante, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Sí, muy bien, muy bien. Parece que son como líderes políticos de las tribus Sí, vecinas, ¿verdad? Que quedan por ahí. Por ejemplo, parece que Zambalar es tipo gobernador de Samaria, o sea, de los sí, samaritanos. Acuérdense que los samaritanos ya eran, eh, aquí queda Judá, justo arriba es Samaria y arriba de Samaria queda Galilea. De ahí es donde ahí es donde va a crecer y vivir Jesucristo la mayoría de su vida, en el norte, en Galilea. Pero entre Galilea y Judá queda Samaria. Samaria es donde estaban los tribus del norte, las tribus del norte que fueron llevadas y luego los asirios plantaron otros pueblos, otras tribus que se mezclaron, tal vez un poco de los israelitas, un poco de las tribus locales como los cananeos, ¿verdad? Y también importaron gente de otros países y era una mezcla ya de todo ahí en Samaria. Y no solamente hablando de sangre y descendencia, sino también de religión. Sí estaba sí, un poco de conocimiento del Dios verdadero, pero ya estaba mezclado con otros dioses también, con la adoración a otros dioses. Así que espiritualmente también eran, digamos, algo sincretista, sí, mezclaban religiones y por eso el conflicto. Y por eso Nehemías dice, no, ustedes no tienen arte ni parte con nosotros en este proyecto porque ustedes no son adoradores del Dios verdadero. Ustedes andan en otra cosa espiritualmente. Él está practicando, digamos, eso de que no hay que mezclar con los idólatras, ¿verdad? Espiritualmente. Pregunta 2. ¿Qué objetos ven en esta historia? ¿Qué objetos ven en esta historia, amigos? Ok. Em, muy bien. Génesis primero, después Moisés. El muro, puertas, casa, vino, sepulcro, cartas, río, madera, palacio, caballo, puente del dragón, el muladar, estanque, piedras, zorra, portillos, escombros, espadas, lanzas, arcos,
escudo, corazas, trompeta, estrellas, vestidos. Y una pregunta, ¿las estrellas se pueden incluir ahí? Claro que sí, me parece bien. Las estrellas. Ni Ok. usted mencionó algunos objetos que ni yo tenía en mi lista. Excelente. Qué bien, Génesis. Muy bien, muy bien. Sí. Una muy buena lista de objetos. Quiero, nos enfocamos mencionamos tres en específico. Las ruinas, acuérdense que eso es lo que Ujú. entristece a Nehemías, ¿verdad? Nehemías. Sí. Por eso está así de, ay, qué triste, que tengo que hacer algo. Eso es lo que empieza todo esto. La noticia que El recibe impacto. Nehemías. ¿De qué era? ¿De quién era? De su hermano, ¿verdad? Un hermano llega y Ananí. Sí. sí, y le dan la noticia. Y sí, recibí la visita de Hananí, uno de mis hermanos. Y bueno, y también de algunos varones de Judá. Excelente. Bien, y las cartas. ¿Qué Ujú. importancia tienen las cartas? Creo que era capítulo 2, versos 7, Sí. 8. ¿Por qué son importantes las cartas? Las cartas, pastor, eran las cartas del permiso que llevaba Nehemías para que nadie le pudiera decir por qué lo estás haciendo, quién te daba permiso, sino que él pidió, humanamente pidió la ayuda del rey y pidió también su aprobación escrita para cualquiera que se opusiera, decía, aquí tengo el permiso para reconstruir. Entonces, creo que se convirtieron en documentos muy importantes para poder hacer la obra que él tenía pensado hacer en su corazón. Sí, es la autorización, ¿verdad? Ujú. Y cuando va a haber momentos en que la gente pone a prueba Sí. la reconstrucción y dice, hey, ¿quién autorizó todo esto? Y en eso Nehemías tiene que sacar las cartas y decir, aquí está mi Sí. permiso de construcción, ¿verdad? Em, muy bien, muy bien. Y hasta, sí, hasta le da, como dice usted, le da también, no es un cheque en vacío, pero, pero sí le da ayuda para los recursos necesarios, ¿verdad? Sí. Bien, y también interesante era lo que mencionó Génesis, eran las lanzas, escudos, arcos y corazas. No me parecen herramientas de construcción. O Pero sea, son de defensa. sí, en contraesquina de mi casa, que es su casa, ahí están construyendo una casa y sí, no, pues yo no veo a nadie ahí con armas, no veo a nadie ahí con cuchillos, espadas, pistolas, ¿no? Están ahí con martillos y con pues herramientas de construcción, pero esto era otro tipo de construcción que tenían que hacer Lo, los dos funciones, lo que defender. sucede, perdón, Sí, Moisés, perdón, adelante. pastor. Lo que sucede es que como ellos ya habían recibido amenaza, ¿verdad? Entonces los Zambalat y los Tobías dijeron que los iban a matar. Entonces lo que hizo Nehemías era preparar a la gente que estuviera lista, pues, ¿verdad? Con una mano trabajaban y con la otra estaban listos para defenderse. Sí, Cuando lo aplicamos a nuestra vida es que debemos de estar listos en todo tiempo, pues porque los ataques y el enemigo pues no cesa su obra contra los cristianos con tal de que no perseveremos, ¿verdad? Entonces la enseñanza es que estemos preparados, trabajando, pero también con la espada en la mano, que es la palabra del Señor, ¿verdad? sí, trabajar con la espada en la mano. Me gusta la frase. Sí, nos hace pensar en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Cuando se habla de la Amén. armadura de Dios, Armadura, sí. la armadura espiritual que tenemos para los ataques del malo. Bien, ¿dónde estamos en esta historia? Dos lugares. ¿Dónde ocurrió la historia? Dos lugares se Jeru- pueden mencionar. Susa, capital del reino de Persia, y Jerusalén, ¿verdad? Ujú, ujú, muy bien. Ok, en Susa es donde empezamos, porque ahí Sí, es donde trabajaba Nehemías. Nehemías. Yo me pregunto si Nehemías había ido anteriormente a Jerusalén. Me pregunto si él, o si él, me imagino que nació en Susa
y ahí, tal vez ahí creció y vivió y tal vez nunca había ido a Jerusalén, tal vez nunca. Sí. O sea, a lo que yo le veo parecido es como, yo conozco a migrantes que ya son, perdón, a personas que son hijos de migrantes en mi tierra. Yo soy de Estados Unidos, originario de Estados Unidos, pero conozco a, por ejemplo, personas que me dicen que, yo soy mexicano, yo soy puertorriqueño, yo soy dominicano, pero yo nací acá en Estados Unidos. Pero mis papás son de allá, pero tienen un gran corazón por su tierra, pero algunos ni han ido, ni conocen, Sí. pero se consideran, y tal vez eso era el caso de Nehemías. Yo me Nehemías. pregunto, ¿él ya había estado en Jerusalén anteriormente o no? No nos da esa información, ¿verdad? Sí. Pero se ve que tiene un gran corazón por Jerusalén y más bien por el Dios que habita el templo en Jerusalén, que es el Dios de los cielos, ¿verdad? Vemos la mano ay, perdón, todavía en la pantalla tengo cuáles son los objetos, qué pena, disculpen. Luis, veo su mano. Adelante, ¿desea aportar? Señor Luis, ¿deseaba aportar o ya no? Um, bueno, ahora sí, No, Luis. perdón, me quedó la mano levantada, disculpe. Ok. No, sin problema, hermano, sin problema. Ok. em, Ahora, empieza todo en Susa, ¿verdad? La capital de Persia, pero de allí vamos hasta, por supuesto, hasta Jerusalén, perdón. Eso es lo que Exactamente. Ajá. tengo. Es la misma, creo que es el mismo mapa que les mostré la vez pasada. La ruta que se toma desde Susa hasta Jerusalén no es directo, tiene que ir por el río probablemente. Y estamos hablando de 1.600 kilómetros. O sea, no, está algo retirado. Em, Sí. Amigos, hoy en día se puede recorrer 1.600 kilómetros en un avión en un solo día, ¿verdad? En ese entonces estamos hablando de meses de viaje. Mm, ¿Cuánto se puede recorrer en un día? Pues algunos calculan pues de 30, 40 kilómetros al día. Em, pues depende de cómo va, qué tan rápido va la caravana, depende del clima, depende de muchas cosas. Pero si tienen caballos, burros, cómo van viajando. Pero eh, sabemos que tardaron meses, ¿verdad? Luis, adelante. Sí, una consulta que veo y que, bueno, Susa ahora es la parte donde más o menos está Irán o Irak, algo así. Sí, señor, exactamente. Sí. Y lo que me llama la atención es cómo Dios resguardó, porque el nombre de la ciudad de Jerusalén, porque Jerusalén hasta el día de hoy se llama Jerusalén. Ujú. Y toda esa parte que fue el imperio cambiando, ¿no? Babilónico, después los persas, después... y sin embargo sus nombres cambiaron, pero la ciudad de Jerusalén permaneció. ¿Cómo resguarda Dios sus cosas, hasta su ciudad, ¿no? Sí, y ese es un testimonio, ¿verdad? De De la que veracidad. de la veracidad de las escrituras, que lo que estamos Sí. estudiando no es mito ni No. leyenda, es, Sí. es de verdad, son hechos reales, hechos históricos. ¿Ok? Muy bien. Tengo otro mapa aquí que les quiero pasar. A ver. Mm, a ver. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Cómo le hago para voltearlo? Sí, Ajá. no, ahora sí. Ahora sí.
Esto es el mapa que les acabo de mostrar, el regreso. Después ven aquí Judá, cómo se veía Después de lo Judá. que resta. Ven, aquí está Judea o Judá, Jerusalén, y queda justo al norte Samaria. Samaria, de ahí era Sanbalat. Zambalat, Ujú, Tobía, ok. Gesén. Y luego, lo tengo que voltear otra vez, perdón. Ahí está. Amigos, en el capítulo 3 de Nehemías, que no les asigné, no se preocupen, pero es interesante, en el capítulo 3, básicamente lo que hacen es dividen pedacito por pedacito el muro. O sea, por ejemplo, dice, voy a leer poquito, a ver si lo encuentran en este mapa. Dice, em, estoy en Nehemías 3:1. Dice, entonces el sumo sacerdote Eliasib y los demás sacerdotes se dispusieron a reconstruir la puerta de las ovejas y la repararon hasta la torre de Jamea y reconstruyeron la torre de Hananel. Ok, ahora busquemos la puerta de las ovejas. ¿Dónde está? Ahí está. Ya alguien escribió en la pantalla. Luis, gracias. Ahí está. La torre de Jamea, la puerta de las ovejas. O sea, ahí está. O sea, la parte que queda arriba en este dibujo. Y después dice, los descendientes de Sená reconstruyeron la puerta del pescado. ¿Qué nombres, ¿verdad? Me encanta. La puerta del pescado y ya el siguiente dice, la puerta vieja fue restaurada por Joyadá. Em, o sea, me explico, van dando la vuelta por toda la ciudad y explican quién se encargó de cada sección del muro. Por ejemplo, diríamos de, ok, puerta de las ovejas hasta la torre de Hananea, Moisés Torres. Blanca Nelly y su familia se van a encargar desde la puerta vieja hasta la torre de los hornos. Y Génesis, Sí. usted y su familia, la puerta del valle. Y Isabel, o sea, así en adelante, ¿verdad? Dividiéramos la obra entre Repartieron todos el y trabajo. repartieron el trabajo. Qué lindo, ¿verdad? Sí. Hay mucha sabiduría en esta obra, ¿ok? Amén. Eso es lo que, si ustedes fueran a leer el capítulo 3, que no se preocupen, no se lo encargué, eso es lo que encontrarían. ¿Ok? Solo lo comparto porque a mí se me hizo muy interesante la sabiduría que se ve en cómo repartieron la obra. La sabiduría más bien que Dios le dio a Nehemías. ¿Cuándo ocurre esta historia, amigos? Más o menos en qué época estamos. Y pueden usar como referencia la tabla cronológica que les pasé ayer. No sé si la pudieron ver. Más o menos en qué años estamos. O qué pistas nos da el texto bíblico, donde habla de años, de Uno. fechas. Hijo de capítulo 1, en el año 20, dice, estando yo en Susa, capital del reino. Ujú. Año 20 del rey Atajerjes, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. En el capítulo 2 también, ¿verdad? Sí. Sí, En el mes de Nisan, ujú, o Nisan, en el año 20, el rey Atajerjes. ujú. Sí, muy bien. Ok. Y luego, sí, ya en el 2:11, digamos que se adelanta la historia. Le ponen Sí. el botón de adelantar rápido, ¿verdad? Ok. Bueno, y dice 3 días después de haber llegado a Jerusalén. O sea, él Ujú. llegó, descansó 2 días, ¿verdad? Y al tercer día, 3 días después, es cuando Nehemías hace la inspección, ¿verdad? De noche, una inspección nocturna. Ok. Ok. Génesis, adelante, veo su mano. Sí, es que según el mapa que usted nos compartió, dice que
en el año 464, 423 aproximadamente antes de Cristo. Pero yo siempre termino con eso de, es como una cuenta regresiva, 464, o sea, yo digo, lo lógico sería 423 al 464, Mm, entonces es algo que siempre mm, termino enredada. Sí, mm. sí, perdón. Obviamente, cuando ellos estaban viviendo, ellos no le llamaban, este es el año, Ujú. porque ellos no sabían cuántos años faltaba para la llegada de Cristo, ¿verdad? Esto Sí. es simplemente nosotros desde nuestra perspectiva le ponemos antes de Cristo, después de Cristo, todo eso. Sí, es cierto lo que dice usted. Esto está un poco confuso. Y los años que proponemos aquí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ubicarnos, pero no, yo reconozco que podríamos estar equivocados por unos cuantos años y está bien, ¿no? Mm, nuestra fe no depende del año que viene aquí en esta tabla, pero sí podemos confiar en lo que dice el texto bíblico, que era el año 20 del reinado de Artajerjes. Eso sí o sí, es la verdad. Pero sí, estamos ahí por unos 450 años antes de Cristo. Lo que tenemos es el tercer regreso de judíos a Jerusalén. Primero, cuando Ciro dijo, vuelvan, reconstruyan el templo. Años después, llega Esdras y empiezan a leer la Biblia otra vez. Y luego llegan unos cuantos años después, unos 20 años después, Nehemías, perdón, y ya es esto de reconstruir los muros. ¿Ok? Bien, veo su mano, Moisés, adelante. Sí, quizás hay algo de que debemos nosotros de tratar de entender como estudiosos de la palabra, que en la historia bíblica hay un antes y hay un después, ¿verdad? Nosotros sabemos de que el antes termina eh, con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí con el nacimiento de Él termina el antes de Cristo. Y ahí nosotros nos enseñan a contar desde el año cero, pues, ¿verdad? Desde el nacimiento de Cristo. Entonces, por eso nosotros manejamos antes, ¿verdad? Y después. Se siente un poco confuso, pero creo que no nos confunde porque sabemos que la historia bíblica sucedió, esta historia bíblica del Antiguo Testamento sucedió antes del nacimiento de Cristo. Y luego tenemos Ujú, el Nuevo Testamento, ¿verdad? Más o menos la explicación que ujú, yo tengo acerca del antes y el después. ujú. ¿Por qué nosotros lo manejamos así? Antes, en el tiempo bíblico del Antiguo Testamento era como una cuenta sí, como regresiva, ¿verdad? Que en vez de ir sumando para adelante, viene como para atrás el conteo de los años. Sí. Ok. Ujú, Porque veíamos el ejemplo de los dedos, que Moisés 2000 años, no, perdón, Abraham 2000 años, Moisés 1500, ujú, David 1000 y Edra y Nehemías 500 y hasta Cristo, ¿verdad? Que año cero. ujú. Gracias. Sí, gracias a usted. Gracias a usted. Amigos, también noten que lo que pueden ver aquí en la tabla es que em, ahí ven Malaquías. Ujú. Malaquías es el Sí. último Último profeta. profeta del Antiguo Testamento y hasta en Sí, el Antiguo Testamento, ahí viene por último, ¿verdad? Justo sí. antes de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el último profeta es Malaquías. Entonces ya está por concluir el Antiguo Testamento, lo que tenemos escritos, y ya después va a haber un periodo De eh, 400. sí, el periodo silencioso de 400 años, ¿ok? Más o menos. Después de Malaquías, hasta la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es el problema que ven en esta historia, amigos? ¿Qué problema identifican en esta historia? Génesis, por favor. Ya que nadie quiere. Bueno, no. Sí.
Em, el problema que yo noté fue la oposición de ciertas personas ya mencionadas en la reconstrucción del templo. Ese fue uno. El otro problema que yo noté fue que el pueblo se cansa y vemos en un momento como que quieren desistir, ¿verdad? Porque parafraseando podemos decir que ellos pensaron o dijeron, bueno, pues nuestra vida corre peligro, esto es grande para nosotros, entonces el pueblo se cansa. También, pues, en medio del miedo, ¿verdad? Y el tercer problema que yo noté fue que trabajaron y a la vez, pues, tenían que estar pendiente del peligro, entonces con una mano trabajaban, como decía el compañero, y con la otra, con una la espada y con la otra la herramienta de trabajo. Sí, muchas gracias, Génesis. O sea, vemos la oposición, ¿verdad? Tanto que se estaban burlando mucho, ¿verdad? De ellos, pero también la amenaza, o sea, los amenazaban con violencia, ¿verdad? Los iban a atacar. Ok, muy bien, Génesis. Perdón, vi otra mano, pero ya no la veo. ¿Fue Luis, señor Luis? ¿Deseaba aportar o me equivoco? Bueno, pues sí, ya tocamos los problemas principales. Y Nehemías está preocupado, ¿verdad? Por la situación de Jerusalén, que está en ruinas, ¿verdad? Su muralla fue destruida. Y pues también tomando en cuenta lo que estudiamos la vez pasada, el pueblo no recuerda la palabra de Dios, ¿verdad? No, han vuelto a Jerusalén, pero no han vuelto todavía a la palabra. Estamos mezclando historias, yo sé, con la lección 7 y 8, pero todavía podemos mencionar esa parte de que reconstruir físicamente Jerusalén, pero también espiritualmente. La reforma, hacía falta volver a la palabra de Dios. Bueno, se me pegó la frase que dijo Luis, ¿verdad? De volver a la palabra de Dios. Bien. Ok. Ok. Creo que ya más o menos hemos visto un poco de la historia. Se resuelve los problemas que mencionamos, de que el muro está en ruinas, que hay oposición, que el pueblo no tiene miedo, como dijo Génesis, el pueblo se desanima, se cansa. Y pues no está bien fundamentada en la palabra de Dios. ¿Cómo se resuelven aquellos problemas? Moisés, por favor, señor. Sí, vemos como Nehemías tuvo un plan de acción, ¿verdad? ¿Qué? Lo que usted nos decía, Nehemías oró, luego accionó y Dios lo respaldó para llevar a cabo la obra. Claro, hubieron oposiciones, hubieron desánimos, hubo de todo, pero Nehemías continuó hacia adelante en la meta que tenía. Entonces sí se resuelve el problema. ¿Qué significa eso? Que en nuestro trabajar en la obra van a haber problemas, van a haber desánimos, oposiciones, pero si Dios está con nosotros, podemos hacerlo. Muy bien, sí. Siento que esas dos palabras, ¿verdad? De oración y acción, ¿verdad? Sí. Y acción. En el video mencionaron esas dos palabras, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Vania, adelante, buenos días. No le habíamos saludado. ¿Desea aportar? Adelante. Buenos días. También que se resuelve el problema porque todas las personas en las cuales confió Nehemías, o sea, todas las familias trabajaron en la construcción del templo. Sí, que todos se animan a participar en la reconstrucción, ¿verdad? De la ciudad, de los muros, pues el buen liderazgo espiritual, ¿cómo influye la gente? De eso se trata l-
el liderazgo espiritual es influencia, ¿verdad? Influir a la gente para servir a Dios, para seguir a Dios. Muy bien. Ruth Sandy, le damos la palabra. Ruth Sandy, ¿puede activar su micrófono, por favor? Ahora sí, Buenos ahora días. sí. Yo puse, sí se resuelve, Nehemías va a Jerusalén, organiza al pueblo y logra reconstruir los muros, porque también anima a las personas, porque el pueblo está muy desanimado de tanta agresión, de tanta invasión. Amén. Sí, una respuesta muy bien organizada. Primero pide permiso, se le concede, viaja y anima al pueblo y en todo está respaldado por Dios, ¿verdad? Entonces sí, sí se resuelve porque Dios resuelve. dispone el corazón de Nehemías, el corazón para tomar acción, él dispone el corazón de Artajerjes para darle permiso, para darle los materiales, para Dios protege a los de Jerusalén de sus enemigos y pues sí, todo se resuelve. Consolidar, amigos. ¿De qué trata esta historia en pocas palabras? La reforma de Nehemías. Ok, la reforma de Nehemías, gracias. ¿Qué otros títulos desean ponerle a la historia, amigos? Ruth Sandy. Yo le puse, Dios dio coraje a Nehemías para reconstruir su ciudad. Hablando de un coraje justo, sí, ¿verdad? Sí, no todos los corajes son pecaminosos, ¿verdad? Hay coraje también, hay ira justa de, ¿cómo podemos? Es cuando el coraje nos lleva a tomar acción santa, ¿verdad? No es cuando el coraje nos lleva a pecar, es cuando el coraje nos impulsa a hacer algo. No podemos decir, no puedo hacer nada. Ánimo, hay que hacer algo. Muy bien, excelente, Ruth Sandy. Veo en el chat, Blanca Nelly dice, reconstrucción de los muros de Jerusalén. Génesis dice, el favor y fortaleza que Dios da. Nehemías, un líder de oración y acción. Eso ve, cuántas veces ora Nehemías en este libro. Creo que, si no me equivoco, una vez lo puse, me puse a contar, pero creo que son como 10 veces o más que se menciona que, Nehemías está orando y oró y oró y oró. En momentos clave también, por ejemplo, cuando él se va a presentar ante Artajerjes, en momentos de mucha tensión, en momentos cuando todo está en suspenso, cuando todo está en juego, Nehemías siempre toma una pausa para orar. Okay. Me encanta eso. Nehemías, hombre de oración y acción. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia, amigos? ¿Qué pecado se puede identificar en esta historia? Génesis, por favor. En lo personal, las veces que he permitido que el miedo me domine y pues no hago lo que Dios me ha enseñado a hacer a través de su palabra. Y pues también las veces que he podido ser piedra de tropiezo para alguien más. Un ratito le voy a llamar. De acuerdo, Génesis. Cuando nosotros tememos o somos cobardes ante los enemigos de Dios, ¿verdad? O queremos evitar la persecución o queremos evitar las consecuencias de pues sí, de hacer la obra de Dios. También podríamos mencionar la apatía.
No sé si estoy diciendo bien la palabra, pero es cuando vemos algo y no hacemos nada. Vemos algo y sabemos que debemos hacer algo, podemos hacer algo con la ayuda de Dios, pero no lo hacemos. También, profesor, Indolente. Ujú. Moisés, perdón. el Nehemías está confesando que estaba en esa situación porque habían sido desobedientes y se habían apartado de la palabra de Dios, y él reconoce que sus padres habían desobedecido y no habían hecho lo que Dios les había mandado. Entonces por eso reconoce que les había venido esa situación. Entonces no debemos de reconocer que toda desobediencia trae sus consecuencias, ¿verdad? El 1:7, él dice, nuestra corrupción ha llegado a los extremos. Sí, Sí, nuestra corrupción. En estos libros de la Biblia, por ejemplo, en el caso de Esdras, en el caso de Nehemías, vemos que ellos son hombres que confiesan el pecado de todo su pueblo. Ellos interceden de parte de todos. Y muchas veces nosotros solo estamos pensando como individuos sí. en confesar mi pecado. Sí, y sí es bueno, obviamente es bueno acercarnos a Dios y confesar nuestros pecados personales, pero también hay momentos, amigos, ya para hablar, por ejemplo, si usted es hondureño, si usted es argentino, pues de confesar los pecados de su pueblo, de su país, de sus paisanos, de rogar por ellos, de Dios, perdónanos, porque ya somos, yo siendo bueno, de origen estadounidense, de Dios, perdónanos, porque hemos llegado a ser un país corrupto y prepotente y arrogante y pues perdónanos, sálvanos. O sea, hablar así o tal vez de parte de toda una congregación o un grupo de creyentes también podemos interceder. ¿Ok? Muy bien. Bien. Pregunta 3. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia y en nuestras vidas? ¿Y dónde ven el amor de Dios en esta historia y en nuestras vidas? Señor Moisés, vemos su mano. Bueno, el amor de Dios en esta historia lo vemos como Dios le dio gracia a Nehemías ante el rey, para que el rey pudiera darle permiso y ya que no era fácil, era un hombre de confianza, era un hombre principal en la corte del rey, y los reyes de Persia pues eran muy estrictos, ¿verdad? Sí, de acuerdo a las historias. Entonces no estaba tan fácil. Entonces Nehemías ahora que Dios le dé gracia para poder tener el permiso del rey. Entonces ahí vemos la poderosa mano de Dios obrando en la vida del rey, en la vida del rey, para que le diera permiso a Nehemías. Y luego Nehemías le pide también, ¿verdad? Que le conceda cartas y todo lo necesario para reconstruir. Entonces Dios le dio gracia, le proveyó y le guardó en el proyecto que él tenía. Sí, señor Moisés. Sí, Vania, vemos también sus aportes en el chat, que Dios contesta las oraciones de Nehemías. Dios cumple, Dios, la fidelidad y la justicia de Dios. Dios, como dice Moisés, Dios le concede lo que pide, ¿verdad? Y Blanca Nelly dice, Dios le ayudó a Nehemías para que venciera todos los obstáculos. Amigos, Dios también nos escucha, nos responde, nos abre puertas. Él no siempre nos va a dar un sí a nuestra oración. A veces Él va a decir que no, según mi voluntad, no conviene. Así que por ahora no, la respuesta es un no. O a veces nos responde con un esperar, ¿verdad? Quiere que esperemos para que sea contestada nuestra oración, nuestra petición. A veces dice sí, a veces no, a veces esperar, pero
confiamos en Él para responder siempre pensando en nuestro mejor, en lo que más nos convenga, ¿verdad? A mí me encantó en 2:8 cuando Nehemías dice, todo eso me lo concedió el rey porque la bondad de mi Dios estaba Sí. conmigo. Amigos, la bondad de Dios también está contigo, está con ustedes, está conmigo. Dios, nunca duden de su bondad. Dios también levanta a hombres para guiar, amonestar y animar al pueblo judío. Hoy en día Dios levanta líderes espirituales para guiarnos también a nosotros, para amonestarnos, para animarnos. Y es puro amor y gracia que Dios los haya puesto en nuestras vidas. ¿Quiénes son los Nehemías en sus vidas? Hice la misma pregunta el lunes con lo de Esdras, ¿verdad? ¿Quiénes son los líderes espirituales que oran por nosotros, que nos guían en grandes proyectos para la alabanza del nombre de Dios? Pues sí, ¿y quién más? ¿Quién mejor que nuestro Señor Jesucristo? Siempre en todos estos líderes del Antiguo Testamento vemos como una vista previa de Cristo. Cristo es el que llega a Jerusalén. Cristo es el que reconstruye al pueblo judío espiritualmente. Cristo es el que ora por el pueblo. Cristo es el que los salva a su pueblo de sus enemigos hoy y pues bueno, hace 2000 años y hasta la fecha. Cristo es el que nos defiende de todo mal, de todo enemigo. Pues es Cristo, ¿verdad? Bien. Amigos, ¿qué ven en Nehemías que queremos poner en práctica en nuestras vidas? ¿En qué nos queremos parecer a Nehemías? O sea, ¿qué queremos pedir y hacer? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Por gratitud, no por obligación de, tenemos que, no, es qué queremos hacer, qué deseamos hacer. Génesis escribe interceder por otros. Sí, me encanta. ¿Okay? Trabajar en la obra de Dios. Trabajar en la obra, ¿ok? Es bueno estudiar la palabra, es bueno sí, es tomar clases y estar en la iglesia, pero hay momentos también para, pues, manos a la obra, a trabajar. Esto también es trabajo espiritual, lo que estamos haciendo, pero literalmente hay momentos para trabajar, ayudar a otros. ¿Ok? Trabajar con amor en la obra, dice Génesis. Vemos la mano de Isabel, adelante. Pastor, que Dios nos dé gracia y sabiduría para llevar a cabo proyectos, como lo hizo Nehemías, de este gran proyecto, porque empezó un proyecto que estaba todo derribado, pero él tenía gracia y sabiduría de Dios y confiaba en Dios que iba a poder levantarlo, iba a poder hacerlo. Así que Dios nos dé gracia, porque muchas veces uno sabe lo que tiene que hacer, pero tiene temor, no tiene esta sabiduría, no tiene tampoco gracia para empezar un proyecto basado en las cosas de Dios. Sí, yo pienso en personas como, bueno, dos de los principales que soñaron con este proyecto de Academia Cristo, personas como el pastor Mike Hartman, no sé si alguno aquí le ha tocado tomar clases con él, el pastor Henry Herrera, que es un pastor de Medellín, Colombia, y algunos otros que soñaron con Academia Cristo y pues poco a poco se construyó de manera digital todo lo que hicieron ustedes en el app de Academia Cristo y este sistema de tomar clases, el discípulo, y fue una obra de construcción, no literalmente, no se construyó ningún edificio ni nada, pero
todo para la gloria de Dios. Y doy gracias a Dios por hombres como ellos, quienes oraron fervientemente, ¿verdad? En lo personal he estado leyendo los salmos y vi un salmo que decía, Salmo 63, dice, Dios mío, tú eres mi Dios, te buscaré de madrugada. Y en una traducción decía, te buscaré de madrugada intensamente. Me encantó eso de, de buscar a Dios y orar con pasión. O sea, eso vemos. ¿Quién dijo la palabra? No dijo ira, el coraje, ¿verdad? El coraje justo que le dio a Nehemías, como Dios despertó en su corazón algo de un deseo de hacer algo para el Dios. Y pues eso quiero también que Dios haga nacer en nosotros ese gran deseo, ese dolor por nuestro pueblo. En algunos de ustedes Dios va a plantar ese coraje justo para decir, no me gusta lo que veo a mi alrededor en lo espiritual. No me gusta que se están predicando muchas cosas falsas. No me gusta que hay tanta gente que va a iglesias pero no aprenden la Biblia. Tengo que hacer algo. Y algunos van a decir, pues voy a hacer algo. Con lo que me están enseñando en la Academia de Cristo, voy a hacer algo aquí en mi pueblo, en mi comunidad, en mi casa, como sea, pero bueno, confiamos en Dios para protegernos como los protegió y estamos listos. Oración y acción, ¿verdad? Muy bien, amigos. Esto sería un muy buen texto para compartir dos situaciones. Creyentes bajo ataque, ¿verdad? Creyentes que están sufriendo persecución. Y también siento que para capacitar a líderes cristianos, no solamente como tipo pastores o algo así, pero también para capacitar a líderes laicos, personas para que vean que Dios quiere que todos seamos personas de oración como Nehemías. Y también por si algún día ustedes están involucrados en un proyecto por ejemplo, para construir un templo o para remodelar un templo, algo para Dios que van a hacer, esto sería un buen estudio para animarlos espiritualmente de que, vamos a hacer algo para Dios. Miren cómo lo hicieron ellos aquí en el libro de Nehemías. Amigos, antes de concluir, simplemente quiero compartirles tantito información histórica acerca del periodo intertestamentario. Qué palabra, ¿verdad? Eso quiere decir el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estamos hablando de aproximadamente 400 años, desde el profeta de Malaquías hasta el nacimiento de Cristo. Estamos hablando sí, más o menos desde el año 400 antes de Cristo hasta lo que tenemos ya grabado empieza más o menos en el año 5 antes de Cristo. Para que sepan, existen unos libros que se llaman libros apócrifos. Son unos 12 libros. Esa palabra apócrifo quiere decir libros escondidos. Lo que sucede es que algunas iglesias escondieron esos libros entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en sus Biblias. Por ejemplo, algunas Biblias católicas incluyen esos libros en la Biblia. No sé si han visto, si alguien aquí ha visto eso. Pero lo que pasa es que están poniendo al nivel de la palabra de Dios aquellos libros, cuando en realidad, amigos, son libros interesantes y se puede aprender algo de la historia judía durante esa época, pero se ve muy claramente cuando uno lee esos libros que no son libros inspirados de la palabra de Dios. ¿Okay?
Ahí hay un poco de información histórica de la lucha que tuvieron los judíos contra los griegos y los romanos, perdón, pero no es, digamos que no es bíblico, no es bíblico, es interesante, pero no bíblico. ¿Qué es lo que sucede en esa época? ¿Se acuerdan de la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño, que tenía cabeza de oro y eso era Babilonia, después Persia y después los griegos y después los romanos, ¿ok? Y después viene la roca que destroza todos los reinos del mundo, que es Cristo, ¿verdad? El reino de Cristo. Los griegos, que son los griegos vienen después de los persas, ¿ok? Teníamos los babilonios, los persas, después griegos y romanos. Los griegos han escuchado seguramente de un tal Alejandro Magno. Él es el que establece el imperio griego y derrota a los persas y expande su imperio hasta Israel. O sea, los griegos llegan a tomar control de Israel. Esto es importante porque la cultura griega se difunde y el griego koiné, el griego común, es como el griego de la calle, llega a ser la lengua internacional. Por consiguiente, cuando se escribe el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma se escribe? Pues en griego, aunque la mayoría de ellos eran hombres judíos, no escribieron el Nuevo Testamento en hebreo, sino lo escribieron en griego, porque eso era como la lengua de negocios. Bueno, en algunas partes del mundo eso sería como el inglés de hoy en día, ¿verdad? Si uno necesita viajar al otro lado del mundo, tal vez no puede, y para hacer negocios, pues uno llevaría inglés para poder conversar con la gente en cada país. Así era el griego de ese entonces. ¿Sí? Y eso ayuda porque el Nuevo Testamento ya estamos en una época de expansión internacional para la iglesia, ¿verdad? O sea, si lo escriben en hebreo, cuando lo llevan a Italia, ¿quién lo puede leer? Pues muy pocos, solamente los judíos ahí. Pero si lo escriben todo en griego, ya todos pueden leerlo. Y ya poco a poco, de ahí en más, se va traduciendo, ¿verdad? A cada idioma tras los siglos. Algo sucede muy importante en el año 167 antes de Cristo. Un rey griego profana el templo de Dios y hasta sacrifica un cerdo allí y en el altar a los dioses paganos, y los judíos bajo el liderazgo de una familia que se llama los Macabeos. Ellos pelean para liberar a Israel de los griegos y logran obtener control de la ciudad de Jerusalén, purifican el templo y de ahí nace la costumbre que tienen los judíos de celebrar Hanukkah. El Hanukkah viene de esa época. Ok, bueno, algo interesante. En el año 60 antes de Cristo llegan los romanos. Y por eso, cuando nace Jesucristo, ¿qué sucede? En aquellos días, el César Augusto, lo voy a leer mejor. Lucas 2, 1, perdón. Por esos días, Augusto César promulgó un edicto en que él ordenaba levantar un censo de todo el mundo. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirino era gobernador de Siria, por lo que todos debían ir a su propio pueblo para inscribirse. Y como José era descendiente de David y vivía en Nazaret, que era una ciudad de Galilea, tuvo que ir a Belén, en el sur, ¿verdad? La ciudad de David que estaba en Judea, para inscribirse junto con María,
O sea, ahora entienden, los romanos dicen, tiene que ir por el censo a su pueblo natal y a su pueblo de donde eran originarios, su familia, pues por eso, ¿ok? Porque los romanos dijeron. Y por eso, ¿qué tiene que ver los romanos con Jesús? Pues en su muerte, ¿quiénes son los que dieron el permiso final? Pues el gobernador romano, Poncio Pilato. ¿Cuáles soldados estaban ahí para clavarlo? Los soldados romanos, ¿verdad? Cuántas veces Jesús se topa con centuriones, ¿verdad? Y por eso los judíos odiaban a los romanos por los muchos impuestos, ¿verdad? Los recaudadores de impuestos que eran como traicioneros, ¿verdad? Trabajaban bajo los romanos para cobrar a sus propios paisanos y defraudaban, cobraban extra y era muy feo todo eso de impuestos muy caros primero y después que también abusaban su poder para cobrar de más. ¿Okay? Bueno, eso es digamos, un mini resumen de los 400 años entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero lo que sí vemos es que no hay nuevos profetas. ¿Okay? Es un periodo en que no hay nuevos libros de la Biblia y no hay profetas. Y esperan hasta que llegue Juan Bautista, ¿verdad? Muy bien, amigos. En este curso hemos visto una nación caída, pero un Dios que siempre cumple, siempre es fiel, nunca nos falla, nunca deja de ser fiel. Ya saben, ya conocen el proyecto final, ya saben qué hacer. Si no me han entregado la primera parte, favor de hacerlo ya lo antes posible, porque así tendrán tiempo para ya organizar la última parte del proyecto, que es compartir el proyecto. Yo ya estoy trabajando con los proyectos que ya me fueron entregados. Espero tenerles respuesta lo antes posible. Pero ya pueden, o sea, no me tienen que esperar para seguir para organizar la próxima parte. Ya pueden seguir, no hay problema. Pero antes posible les paso mis comentarios, pero de los que he visto están muy bien hechos, muy bien preparados. Muchas felicidades a todos ustedes. Por mi parte, ha sido un placer, amigos. Un muy buen grupo. No somos tantos en la mañana, pero me encantó la dinámica de este grupo. Buena participación, sobre todo en las últimas lecciones. Ya participaron muchos y me dio mucho gusto conocerlos, verlos creciendo en la palabra. Y pues espero que nuestro discipulado les esté sirviendo tanto en lo personal y como en capacitarlos para compartir la palabra de Dios. Pues Dios les bendiga. Cualquier cosa, estoy a la orden para cualquier consulta en cuanto a su proyecto final. Pues Dios les bendiga mucho y yo creo que yo ya no los voy a ver en clases este año, pero en 2022 me daría mucho gusto participar con ustedes y si no se han inscrito en su próxima clase, todavía creo que hay otra clase que está comenzando la próxima semana con el profesor Andrew Johnston. Si alguien necesita ayuda en inscribirse, solo avísenme o hablen con el señor Elías Vilcachagua o nuestro nuevo director académico, Nathan Schulte. Cualquier de nosotros puede ayudarles en inscribirse. Pero pues Dios les bendiga mucho. Ha sido un gustazo y pues que mi Señor y Dios los bendiga siempre. Oremos y después nos despedimos, amigos. ¿Okay? Padre Santo, guarda los integrantes de este grupo siempre fieles, que nunca se desanimen por los ataques del diablo, ni de los que
se te oponen, Señor, que los que se oponen a la obra de tu evangelio, que seamos como Nehemías, mujeres y hombres de acción y oración, que depositemos en ti todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros pretextos, y después que nos empoderes, que nos des un espíritu de poder, de disciplina y de acción, ya para que nazca en nosotros un coraje justo, un deseo de llevar tu palabra a más personas y de ver que avance tu reino, Señor, en los corazones de muchos, y que se levante tu iglesia para darte gloria en todo. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Amén. Muchas gracias, profesor. Feliz día. Gracias, Amén. Ruth Sandy. Dios les bendiga. Amén. Muchas Bendiciones. gracias, profesor. Un gusto de Amén. haber compartido. Dios lo bendiga y Dios bendiga a los hermanos también que están conectados. Gracias, Amén. señor Luis. Muchas bendiciones a usted. Bendiciones a todos. Gracias. Gracias, Vania. Dios la acompañe hoy y para siempre. Gracias y yo sé que algunos de ustedes madrugaron para participar en esta clase. Se lo agradezco mucho. Y pues que Dios les bendiga por el esfuerzo y el compromiso que han hecho para participar en vivo. Me alegra mucho Amén. su presencia. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Gracias por todo, pastor. Igualmente, Isabel. Dios le bendiga, Pedro Marco, que siempre ha estado aquí fiel con nosotros. Sé que no aporta con el micrófono, pero en el chat sí, y pues que Dios lo bendiga mucho, señor Pedro Marco. Dios le bendiga a Moisés. Gracias mucho por su participación. Me ayudó mucho en esta clase. Usted, Isabel, Génesis, y bueno, y otros también. Ustedes, si nada más estoy yo hablando todo el tiempo, bueno, me siento así de, están aburridos o algo. O sea, cada vez que aportan, para mí es de ánimo también. Me hace saber que están siguiendo lo que están involucrados, están activos, y eso me ayuda mucho. Así que gracias cada vez que levantan la mano. Eso me alegra. Gracias. Bueno, Gracias. cualquier cosa, estoy a la orden y les tendré noticias de sus proyectos próximamente, pero ya luz verde. Pueden seguir en adelante. Bueno, gracias. Bueno, Dios les bendiga hoy y siempre. Chao. Chao.